Vamos a hablar de lo que son los modelos de negocios. ¿Qué es un modelo de negocio y qué estamos hablando cuando hablamos de modelo de negocios? Porque hablamos mucho, se habla mucho en internet, tanto en todos los programas de emprendimiento, todo el tiempo es modelo de negocio, modelo de negocio. Pero ¿qué es exactamente un modelo de negocio? Generalmente cuando los hablamos con negocios chiquitos o personas que en realidad empezaron a hacer negocios de manera improvisada o porque adquirieron un negocio de parte de su familia, lo heredaron y demás, hay ciertos conceptos que los tenemos de manera natural. Entonces, cuando hablamos de la parte técnica, quedamos ahí como, ¿y esto qué se ajusta? ¿Con qué se ajusta? Bueno, básicamente el modelo de negocio lo que te dice es, tu negocio, ¿a quién le vendés? ¿Cómo le vendés? ¿Qué forma le vendés? ¿Cómo establecer estructura de costos? Y cuáles son los gastos e ingresos que vos podés tener con respecto a un negocio. Perfecto. Una vez que tengamos esto es un modelo de negocio. Es tan simple como eso. Tratemos de no complicarlo tanto y establecer a quién, cómo, qué vendemos, por qué canales. Cuando me refiero a qué canales, si es una tienda física, si es una tienda online, para hacerlo un poco más llevadero y no tan técnico. Si una tienda física o una tienda online, si lo vendemos por las redes sociales, si tenemos un sitio web para vender e-commerce, o solo tenemos un negocio físico, donde atendemos a las personas de esa manera. Y después, ¿cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Y cuáles son los ingresos? ¿Cómo ese negocio incorpora dinero? ¿Cómo ganamos el dinero? Con respecto a todo lo que son las tiendas físicas obtenemos dinero vendiendo un producto determinado. Bien, eso como que no hay mucha duda con respecto a eso. Las dudas se van generando cuando hablamos de negocios online o negocios que son híbridos. Cuando hablamos de negocios híbridos, el ingreso de dinero se debe a tanto la tienda física como la tienda online y qué otros ingresos podemos tener además de la venta del producto en sí. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, un modelo de negocio sólido responde a varias preguntas y que tenés que hacerte. Estas preguntas las tenés que hacer antes de empezar a abrir un negocio. Si ya estás preparado para llevar tu negocio de la vereda a la nube, te voy a presentar mi libro SmartMe, donde vas a tener todas las herramientas digitales que vas a poder utilizar para llevar tu negocio al mundo online. Y bueno, yo quiero vender esto. A ver, quiero vender auriculares. Perfecto. Bien, antes de abrir tu negocio, antes de ir como loquito o loquita a comprar un montón de auriculares para después venderlos online, yo te recomendaría primero establecer quién es tu competencia. ¿Cómo vas a vender? Una vez que vos tengas cómo vas a vender, tenés que hacer un estudio de mercado de a cuánto podés vender el auricular de acuerdo a tu competencia, de acuerdo a cómo vas a venderlo, sobre qué canales, cuáles van a ser los gastos, cuáles van a ser tus ingresos y si es posible ganar dinero. Porque nos pasa que decimos, bueno, esto puede ser un buen negocio y empezamos a hacer el negocio, empezamos a comprar, compramos los auriculares, compramos al por mayor y vamos y los vendemos. Tratamos de sacar un 25% de ganancia sobre el costo y después nos damos cuenta, tipo un mes o dos, que en realidad no estamos generando dinero. Estamos vendiendo el auricular. Se está vendiendo. Decimos, bueno, sí, vendí una gran cantidad de auriculares. Pero no estoy generando dinero. Estoy generando ingresos, pero no estoy generando ganancias. Que eso pasa mucho. En un negocio, cuando estamos teniendo mucho flujo de dinero que va ingresando, no nos cuesta demasiado darnos cuenta que esto generalmente pasa por ahí cuando uno tiene un negocio chiquito y
Y sí te sirve, o sea, estás usando el dinero, estás usando para vivir el dinero, estás pagando tus cuentas y vas notando que hay un flujo bastante grande de dinero que va ingresando, pero no te estás dando cuenta que a fin de mes estás teniendo pérdidas, que en realidad no estás generando ganancias. Porque no tomamos en cuenta la competencia, no tomamos en cuenta los canales de venta, cuáles iban a ser las comisiones por ventas. Tanto de si vendes online, las plataformas online te cobran una comisión. Cuando cobras, por ejemplo, con un Postner, te cobran una comisión. No nos estamos dando cuenta de esas pequeñas cositas y esos pequeños gastitos que al final se terminan comiendo el 25% que le pusiste extra. Y al final ves dinero todo el tiempo porque te ingresa dinero. Así también sale, pero te ingresa bastante dinero, entonces bueno, te das cuenta de que estás teniendo una pérdida, de que en realidad este negocio no está siendo un negocio y no está funcionando. Entonces yo siempre digo, para que un negocio sea un negocio, tienes que generar ingresos con ganancias. Si no, estás teniendo un hobby. Estás teniendo un hobby que te mantiene entretenido, que te da algo para hacer, pero no te está generando un ingreso, entonces no es un negocio. Bien, pensá muy bien en tu negocio. ¿Estás generando ganancias o solo estás moviendo el dinero de un lugar a otro? Pasa mucho con personas que ponen un pequeño negocito extra aparte de su trabajo diario, de su trabajo mensual, y no se dan cuenta que a veces tienen que poner plata de su sueldo a su negocio, a su otro negocio extra. Y van notando que tienen el ingreso del mensual más el dinero que va generando, que se va fluyendo dentro del otro negocio, y al estar todo el tiempo moviendo dinero, piensa que tiene más dinero que el que en realidad tiene. No, empecemos a ver ese tipo de cosas, porque estamos perdiendo dinero y no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo dinero. Bien, cuando hablamos de modelo de negocios, tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de modelos de negocios, que por ahí estamos acostumbrados a uno solo, o cuando yo hablo de acostumbrados a uno solo, o y hablo de la generalidad de los negocios, es porque yo hablo mucho de la generalidad de los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos, que por ahí estamos más en lo básico de tratar de vender mi producto y de conseguir clientes y que sea de la manera que sea porque me llegan las cuentas de fin de mes. Bueno, entonces la idea es un poco hablarle más que nada a eso, al negociante de a pie de todos los días, de que el que no está levantando miles y miles de dólares en inversión y que le cuesta el día a día y que cada movimiento que realiza de inversión en sus negocios es una inversión que no realiza en uno mismo o en su familia, y que la verdad que cuesta bastante mantener un negocio y yo lo reconozco. Entonces por ahí estos temas son más que nada para abrirnos un poco la cabeza y empezar a ver que por ahí tenemos otras opciones que sí, que tenemos que estudiar y que tenemos que tratar de implementarlo de la mejor manera posible, pero de que se puede, que hay otras formas de generar ingresos con un mismo negocio que no sea solamente, por ejemplo, que sea vender un producto determinado. Hay miles de formas. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que es, podemos hablar acá de un ejemplo. Voy a tratar de dar ejemplos y no hablar tanto de la parte técnica y teórica. Por ejemplo, si tenés un restaurante o un pequeño negocio, una roticería y demás, tu clásico es vender comida, comida al público. Y tu ingreso de dinero es por la venta, qué sé yo, de una pizza, de una hamburguesa, de una tarta, y que viene la persona, te la compra y les lo lleva. Perfecto. Eso es un modelo de negocio. A ese modelo de negocio vos lo que podés hacer es incorporarle otros modelos de negocios que trabajen de forma híbrida o de forma conjunta para poder expandir las formas como ingresa el dinero. Por ejemplo, en este caso, puedes dar una suscripción a un club que si
notaron, muchas de las grandes cadenas tienen esa suscripción de club, de si pagás este porcentaje mensual, qué sé yo, 2.000, 3.000 pesos mensual, tenés durante el mes 10, 15, 20% en algunas comidas. O de tal, los sábados al mediodía tenés un 10% de descuento si perteneces al club. Eso es un buen tips para aplicarlo a tu roticería, porque no necesitas hacer una cadena enorme para poder aplicarlo. Una suscripción mensual, por ejemplo, haces viandas, que ya te pagan de manera mensual para las viandas. Pero incluso puedes agregarle una especie de club, un descuento especial, o que haya diferentes tipos de comidas. Por ejemplo, tenés tipo la comida VIP, la comida más tranquila, la comida básica, una suscripción al club de vegetarianos, por ejemplo. Y vas teniendo pequeños ingresos que a lo mejor es 1.000, 2.000, 3.000 pesos más, pero la clave está más que nada en la cantidad de personas, no tanto el monto. Centrarse más en la cantidad de personas que adquieren ese tipo de servicios. Entonces, ya tenés la venta 1 a 1 de la persona que pasa y te compra una hamburguesa, ya tenés también el servicio de viandas que te pagan de manera mensual y además les puedes incorporar esto del club. Entonces, las personas que son parte del club, que no te contrataron como vianda, pero si bien son asiduos a tu restaurante o a tu roticería porque les gusta tu comida, le puedes dar ese descuento si son parte de la comunidad. Y no necesitas tantas cosas físicas, a lo mejor necesitas solamente una base de datos en una computadora donde te dice fulanito, fulanita son miembros del club. Le puedes dar un número, un código. Ahora con todas las herramientas digitales, por ejemplo Canva y demás, podés generar cuponcitos, podés generar carnecitos y demás que te van a costar casi nada y es un servicio extra que estás dando y estás teniendo varios ingresos. Entonces, la clave para entender lo que son los modelos de negocio y cómo aplicarlos, la clave está en eso, de tratar de agarrar tu pequeño negocio que tiene un solo ingreso y tratar de ver cómo escalarlo. Cómo agregarle otros pequeños ingresitos a cada uno de esos negocios. Lo que hacen mucho, por ejemplo, los influencers, ustedes, bueno, no todos los influencers porque muchos están durmiendo en los laureles, pero muchos hacen eso están generando una comunidad bastante amplia. Entonces, bueno, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Arman su propia línea de ropa y te la venden. Hacen acuerdos con otras marcas, por ejemplo, y te venden suplementos. Entonces, no solamente están teniendo ingresos por el contenido que están generando en YouTube, por ejemplo, sino que también están obteniendo ingresos por la venta de, por ejemplo, una remera, una camiseta con su marca. Y también están obteniendo ingresos por acuerdos con marcas de suplementos, marcas de ropa, marcas de, no sé, Diro, shampoos. Exactamente esa misma idea lo podés tomar para tu negocio común y silvestre de ventas y extrapolarlo. Ver dónde podés sacar otro ingreso. Por ejemplo, la suscripción a clubes. Arma tu propio club y haz la suscripción. Otro concepto que se utiliza mucho en los negocios online es el concepto de freemium, que es como empezás con una actividad o un pequeño contenido de manera gratuita y si las personas quieren acceder a más contenido, ya se hace un servicio premium en el que ya tenés que abonar. Lo mismo puedes hacer en tu negocio. Si tenés, por ejemplo, un gimnasio, que muchos lo están utilizando, pero te dan un 1 o 2 días de prueba gratis. Y bueno, no sé si funcionará mucho. Es como que uno va fijándose, me hace acordar a una conocida que tenía
tenía un montón de gimnasios medio ahí en su barrio, y lo que hacía era probar una semana en uno, una semana en otro. O sea, pasaba un mes sin pagar ningún gimnasio. Yo lo que propondría para los gimnasios es, en vez de hacer un día gratis, una semana gratis, de ciertos servicios gratis. Estamos viendo un montón de gimnasios que uno pasa y están vacíos. Están vacíos. Muy pocos gimnasios son los que uno pasa y los ve y están llenísimos de gente todo el tiempo. Entonces, tenés un horario en donde esa persona puede, de manera gratuita, pueda ir al gimnasio de, qué sé yo, 1 hora. Los martes tenés el gratuito de complementos. Y la semana que viene tenés el gratuito de Zumba. Entonces lo que permite es a las personas ver el servicio del gimnasio, probar las máquinas, probar todo eso. Y si querés más, por ejemplo, si querés más días, si querés, por ejemplo, utilizar la pileta que también tenemos en el gimnasio, si querés, aparte de hacer complementos, tener un profesor que te ayude, o hacer complementos, hacer Zumba, hacer kickboxing, ya pagar un abono. No sé, yo tiro la idea, si a alguno les sirve, porque igual, las máquinas están ahí, igual están sin usar, y a lo mejor te sirven mucho para hacer más marketing y para conseguir un ingreso extra que solo dejarla ahí. Hace un servicio freemium. A veces es cuestión de solamente de pensar y de analizar nuestro modelo de negocios. El tema es que como estamos todo el tiempo apagando fuegos de las cuentas que llegan, de proveedores y demás, no nos estamos enfocando en la parte estratégica del negocio. Todo lo que es modelo de negocios es parte estratégica del negocio. Y ya sea que tengas un kiosco o una franquicia de algún super negocio, la parte estratégica tiene que estar. Entonces, importantísimo empezar a estudiar. Si sos dueño de un kiosco, mínimo en el barrio, la idea siempre es tratar de escalarlo y de que ese negocio crezca y de que ese negocio tenga visión a futuro. Entonces, pensar estratégico. No hay forma de ganar más dinero y de que tu negocio crezca si tus conocimientos no crecen. Tomen cursos de negocios. Hay miles de cursos online gratuitos donde te dicen cómo hacer un modelo de negocio, cómo establecer un plan de marketing. Si tenés un kiosco, hacelo, estudia un modelo de negocio, fíjate cómo podés generar más ingresos, cómo podés llegar a más personas, cómo podés utilizar las herramientas digitales que son gratuitas para hacer que ese pequeño kiosco en algún momento se convierta en un mini supermercado. No va a ser de la noche a la mañana. No hay forma de que un negocio se convierta en supermillonario de la noche a la mañana, pero puede pasar con el largo de los años. Si nos capacitamos y si aplicamos lo que estudiamos. Yo sé que es muy difícil tomar la parte técnica y la parte de estudio y teórico, que eso nos pasa a todos, incluso en todas las profesiones. Tomar la parte teórica y llevarla al mundo físico y agarrar un pequeño kiosco y decir, ¿cómo aplico esto de modelo de negocio, del marketing, de estrategia de marketing en mi kiosco? Y sí se puede. Te estoy dando ejemplos, por ejemplo, en una roticería. Podés aplicar los conceptos técnicos, pero tenés que aprenderlos. Bueno, un modelo que está siendo muy utilizado, pero que sí ya requiere un poco más de inversión, y eso no lo voy a negar. Esto ya sobrepasa un poco más el nivel mínimo de ingreso de muchas personas o de muchos emprendedores, son los modelos de franquicias. Si querés tener un negocio, no tenés absolutamente ni idea de qué querés vender, de cómo hacer un negocio, de cómo establecer un gasto, de cómo establecer una marca, nada, absolutamente no tenés idea de nada, pero sí contás con un cierto dinero para invertir, yo te recomendaría una franquicia. Yo no soy fan de la franquicia por mí, pero porque yo sí ya sé cómo crear un negocio. Si vos no tenés una idea de cómo crear un negocio, pero sí tenés
un dinero para invertir y lo querés invertir en un negocio propio y no afuera, yo te recomendaría el modelo de negocio de franquicias. Bien, modelo de negocio de franquicias es una marca, un negocio que ya está establecido. Generalmente las empresas ya te dan marca, ya te dan un estatus, la mayoría ya tiene un estatus establecido de conocidos del producto, del servicio, que eso ya te da una visibilidad que no tendrías si tuvieras que empezar de cero con una marca tuya, marca Acme. Bien, te dan todo lo que son los requisitos de físicos, ya sea si pones una franquicia de una cafetería, ya te dan los cafés, te dan las mesitas, te dan el cartel, ellos te arman absolutamente todo el negocio, pero lo único que tenés que hacer es dirigirlo. Importante, muy importante, aprendan a manejar un negocio, aprendan a manejar los libros contables. No queda otra. Si querés manejar un negocio, tener un negocio propio, sí o sí tenés que saber de finanzas. No hay forma de no saber. Al menos saber leer los libros contables, por favor. Tienen que saber cuáles son los flujos de ingreso. El libro diario, por favor, eso no hay forma. Porque muchos me dicen, no, pero lo mío no son los números, porque quiero tener un negocio. Y tenés que aprenderlo. Hay cosas que hay que hacerlos obligatoriamente. Si querés un negocio, ya sea que tengas un kiosco, empezá a ver eso. La parte financiera, no hay forma. Sí o sí tenés que saberlo. Por más que contrates un contador, vos tenés que saber lo que hace tu contador. Tenés que para poder... tengo una tía que siempre me decía, para poder controlar a otras personas y ver si lo hacen bien o mal, vos tenés que saber de qué se trata. Entonces... hay innumerables casos de personas que me dicen, ay, no sé, mi contador no hizo... ¿Pero le controlaste alguna vez? Es que no, que yo no sé nada de finanzas, no sé nada de números. Es que si tenés un negocio tenés que saber. Y eso no hay forma de que te escapes de eso. Sí o sí tenés que saber de finanzas. Si querés un negocio tenés que saber de números. Por más que contrates a alguien, tenés que saber porque tenés que ver. Tenés que conocer tu negocio. No hay forma de establecer una estrategia de modelo de negocio y de expansión de tu negocio si no sabes de finanzas y no sabes de números. No importa qué negocio sea, si ya sea un kiosquito o una super franquicia. Y no hay forma de escaparse de eso. Y lo recalco porque estoy cansada de escuchar emprendedores que me dicen, no, me gustan los números. Entonces no es lo tuyo. No hay forma de llevar un negocio si no tenés conocimiento, algo de conocimiento, algo mínimo de eso que nos enseñan en la secundaria, así mínimo de conocimiento en finanzas. Por favor, háganlo. Bien, canales de distribución de tu producto. ¿Cómo vendemos? ¿Qué opciones tenemos? Si vendes ropa, tenés muchas opciones de ventas de ropa, no solamente el local físico. Bien, tenés el local físico. Otro ingreso puede ser ventas online por tu propio sitio web. Haces tu propio sitio web con e-commerce. Eso conlleva establecer modelos de envío y todo. Hay que informarse. No hay forma de hacer las cosas sin aprender cosas nuevas. Unas plataformas de venta, por ejemplo. No estoy promocionada por ningún medio por esta plataforma, pero lo tengo que decir, el Mercado Libre. Pueden vender por ahí. Ya ahí tenés tres formas de ingresos. Muchos venden por redes sociales. Ese es 4. Son 4 formas de llegar a tus clientes. Pero hay que hacerlo. Y hay que perderle el miedo a las redes, perderle el miedo a todo lo que es la tecnología. Bueno, te dejo pensando un poco cómo van con su kiosco. Bien, el último tema del modelo de negocios. Estructura de costos. Tenemos que saber diferenciar cuáles son los costos de un negocio. Así, simple. Tenemos los costos fijos, los costos variables y los semivariables. Bien, ¿cuáles son los costos fijos? Al momento de elegir un negocio, tenemos que saber determinar
¿Cuáles son estos costos que son los que se generan por más que nosotros vendamos o no vendamos? Que tengamos ingresos o no, eso va a estar a fin de mes sí o sí. Por ejemplo, el alquiler. Si tenemos personas contratadas, el sueldo de esas personas, salario, sueldo de esas personas, van a estar sí o sí por más que vendas o no. Después tenemos, en caso de que tengas, por ejemplo, un bar, los seguros que necesitas. Y bueno, esos son generalmente los costos bastante básicos que tiene un negocio y que tenés que pensarlo al momento de adquirir, que tenés que pensarlos muy bien. Una de las ventajas de los negocios online es la disminución de esos costos fijos. Los negocios online tienen pocos costos fijos. Bien. Después están los costos variables. Estos costos ya se van modificando de acuerdo al movimiento de tu negocio. Por ejemplo, la materia prima que necesitas para hacer, por ejemplo, que tengas una panadería, la materia prima que necesitas para hacer las medialunas, el pan, la harina y demás. Esos pueden ser variables porque va a depender bastante de cuál es el movimiento de tu negocio, de cuántas ventas salen. Si vos estás vendiendo 25 docenas de medialunas, no es lo mismo que si vendes 50 docenas de medialunas, o sea, el egreso por la compra de harina no va a ser la misma. ¿Se entiende? Después está todo lo que es envío, embalajes. Si haces envíos y tenés que embalar, el costo de lo que te saldría, por ejemplo, la cinta, el papel para embalar, no es lo mismo que si vendes 10 a que si vendes 40. Por eso son variables, porque va a depender del movimiento de tu negocio. Acá entra lo que yo le había dicho, las comisiones. Las comisiones tanto de ventas por las plataformas, como en el caso de que cobres online. No se te va a ir el mismo dinero si vendes 20, si vendes 45. Eso es un costo variable. Y después tenemos los costos semivariables, que están así porque tienen un componente tanto físico, fijo como variable. Por ejemplo, el mantenimiento de equipos, que esto puede tener un costo fijo si por ahí lo pagás de manera mensual, o puede ser variable en el caso de que solamente, en caso de que le pasó algo a la máquina y la tengas que mandar a arreglar, y esto puede llegar a variar de acuerdo a la cantidad de uso que le des a la maquinaria. Eso sería un ejemplo. Bien. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final del día es lo que te va a remarcar si tu negocio está siendo rentable o no. O al momento de generar un plan de negocios, un modelo de negocio, antes de abrir todo, esto es lo que te va a marcar si tu negocio es rentable o no. Yo sé que son conceptos muy técnicos y que puede llegar a cansar, pero bueno, hay cosas que no podemos escaparnos. Si queremos tener un negocio, no todo va a ser color de rosa, sino todo va a ser divertido, hacer videitos y recibir plata por algo. Es así, a veces son cosas tediosas y que no nos gusta, y como decía un cliente, no me gustan los números, pero es parte del negocio. Hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Por ahí cuesta mucho, pero bueno. La estructura de costo es muy importante, que la tengas. Diferencia bien cuáles son tus costos fijos, que es cuánto necesitas generar para solo mantener a flote tu negocio. Después, ¿cuánto necesitas generar para esos gastos variables, que va a depender de la cantidad de ventas que hagas y del movimiento que tenga tu negocio, de tu producto o tu servicio? Y una vez que tengas todo eso, ya puedes ver cuánto tenés que cobrar por tu servicio o producto, para que además de cubrir los costos fijos, los costos variables, también te quede ganancia para llevar tu estilo de vida, el estilo de vida que querés. Y para sobrevivir, para pagar tu alquiler, para pagar tu luz de tu casa, el agua de tu casa,
la escuela de los chicos, el club al que vas, las salidas, todo eso tiene que entrar en el precio de tu producto o servicio. Todo eso tenés que tener en cuenta. De que tiene que mantener a flote el negocio, tiene que pagar los costos fijos del negocio, tiene que pagar los costos variables del negocio, tiene que generar una ganancia que me permita a mí vivir de eso. Eso, señores y señoras, es un negocio. Si tenés un negocio, entre comillas, y no te genera para todo eso, no es un negocio, es un hobby que te mantiene entretenido. Y si no te está generando eso, el único consejo que yo te puedo dar es tomar los modelos de negocios, ver cómo puedes escalarlo, cómo puedes obtener más ingresos de tu mismo negocio, cómo puedes expandirte, qué no estás haciendo que te pueda generar más dinero. ¿Qué estás haciendo? Bien, estoy haciendo esto estoy haciendo bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que no estás haciendo y qué es lo que no estás sabiendo y por qué no te está generando la cantidad de dinero que necesitas? Esto es mucho cabeza. Es cabeza, es pensamiento, es analizar tu negocio. Por eso en el mundo del emprendimiento hablamos tanto de todo lo que es el pensamiento emocional, de el emprendedor tiene que estar emocionalmente bien. Tiene que estar concentrado al momento de llevar un negocio. Porque el negocio es el que está dando de comer a tus hijos. O si no tenés hijos, a vos mismo. Y para poder llevar un negocio correctamente tenemos que pensar en modelo de negocio, en estructura de marketing, en estructura de costos. Y para eso necesitas estar lúcido, enfocado y consciente de que las decisiones que estás tomando son decisiones frías, objetivas y no emocionales. Saber controlar las emociones. Por eso en el mundo del emprendimiento se habla mucho de cómo estamos emocionalmente y de cómo estamos manejando nuestras emociones al momento de tomar decisiones, porque son los que nos están dando las señales de toma de decisión de nuestro negocio. Si el emprendedor está mal, si la persona que tiene que mirar desde arriba el negocio de manera estratégica no está pensando correctamente porque está teniendo algún problema emocional, problema personal, lo que sea, cuesta mucho. Entonces es muy importante, y para todo lo que están alrededor de un emprendedor, sepan entender que muchas veces el emprendedor está en eso, está también concentrado en su negocio y por ahí no se da cuenta de ciertas cosas, y tomar en cuenta esto, de que la cabeza del emprendedor es el verdadero negocio. La cabeza del emprendedor es el verdadero negocio. Tus ingresos están en tu mente. Empezar a nutrir la mente desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista emocional, sentimental, aprender a estar bien, buscar nuestro bienestar, nuestra felicidad. Si el emprendedor está feliz, está contento, está centrado, puede enfocarse en su negocio al 100% y pensar en estrategia, pensar en estrategia de marketing, pensar en la estructura, pensar en el plan de negocio, en la visión a futuro del negocio. Pero bueno, acuérdense, emprendedores, el negocio está en tu cabeza y todo lo demás es exteriorización de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que aprendemos. Así que empecemos a aprender más sobre negocios si queremos tener un buen negocio exitoso, y aprendamos sobre finanzas y aprendamos sobre marketing. El emprendedor tiene que saber de ventas, de marketing, de finanzas, de todo. Tenemos que saber. No queda otra. No hay escapatoria si queremos tener nuestro propio negocio. Y si no, bueno, no está mal tampoco ser empleado. No pasa nada. Son decisiones de vida. Así que bueno, yo creo que por hoy los voy a dejar porque creo que le comí mucho el coco con muchos temas hoy y